Ver de lo que son capaces algunos niños puede hacerte perder la cabeza. ¿No me crees? Mira a este asesino de bebés de 14 años. Sabía que tenía un problema con la ira. Sabía que lo tengo. Yo podría ser, ya sabes, solo feliz o afortunado ahora, y alguien conseguir hacerme enojar. Algunos chicos no parecen entender la magnitud de lo que han hecho. Tome este adolescente, por ejemplo. Asesinó a su propia madre, y no creerías las caras que pone en la corte. Luego están aquellos cuyas acciones te hacen preguntarte si sus padres tienen la culpa. Que el Estado procese a un niño de 14 años por asesinato en primer grado es ridículo y obsceno. Sigo sin creerme que apuntara con un arma a un agente de policía porque mi hijo estaría muerto. Sin perder tiempo, veamos a 10 chavales que se enfrentaron a las consecuencias de sus actos en los tribunales. Lionel Tate. El 28 de julio de 1999, Lionel Tate, de 12 años, se quedó solo con Tiffany Eunice, de 6 años, mientras su madre, Kathleen Grosset Tate, cuidaba de Tiffany y dormía la siesta en el piso de arriba. Tate, que pesaba alrededor de 170 libras, afirmó que estaba enseñando a Tiffany, de 46 libras, movimientos de lucha libre profesional que había visto en televisión. Le dijo a su madre que tenía a Tiffany en una llave de cabeza cuando ella se golpeó la cabeza contra una mesa. Luego dijo que ella se revolcaba por el suelo, lloraba, se comportaba como un bebé y se orinaba en los pantalones. Al cabo de unos 40 minutos, Tate subió a buscar a su madre y le dijo que Tiffany no respiraba. Un experto en malos tratos declaró posteriormente que la violenta paliza duró unos 5 minutos y fue tan contundente como la caída desde un edificio de 3 plantas. La autopsia demostró que Eunice había sufrido fractura de cráneo, hematomas internos y 3 costillas rotas durante el ataque. Posteriormente, Tate fue acusado de asesinato en primer grado. El juicio de Tate tuvo lugar en enero de 2001. Fue juzgado como adulto y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Algunos miembros del público y del jurado cuestionaron la severidad de la sentencia. Meterlo en la cárcel el resto de su vida no le ayuda, no ayuda a la sociedad. Ciertamente no ayuda a la señorita Tiffany Eunice. Incluso el fiscal pensó que era demasiado duro. Me di cuenta de que Tiffany Eunice tenía justicia, pero no oculté que la cadena perpetua sin libertad condicional me parecía una sentencia inapropiada. Sin embargo, el juez explicó que no tenía más remedio que dar esa sentencia específica. El estatuto decía simplemente que una condición para el asesinato en primer grado es la cadena perpetua militar. No tuve más opciones que seguir la ley y sentencié a Lionel Tate a... Lionel Tate fue llevado a una prisión de adultos. 3 días después, el gobernador de Florida, Jeb Bush, trasladó al joven a un centro de menores en Okeechobee debido a su corta edad. Sin embargo, muchas personas consideraron que esta medida era insuficiente. La conmoción inicial por la sentencia se convirtió rápidamente en ira. Durante las semanas siguientes, las cartas de estadounidenses preocupados inundaron la oficina del gobernador, instándole a conceder clemencia a Lionel Tate. El 6 de junio de 2001, el gobernador Bush denegó estas peticiones, afirmando que Tate tendría que cumplir al menos 2 años de condena antes de reconsiderarlo. Esta decisión decepcionó al creciente grupo de partidarios de Tate, entre los que se encontraban personalidades como el reverendo Al Sharpton. Consideramos que es necesario que se haga justicia con Lionel Tate y con el sistema de justicia juvenil. A pesar del clamor público, el proceso de apelación de Tate continuó lentamente. Richard Rosenbaum, contratado como abogado de apelación de Tate tras la condena, creía que las perspectivas eran sombrías, señalando que una cadena perpetua en Florida significaba permanecer en prisión hasta la muerte. Cuando te condenan a cadena perpetua en Florida, significa que te quedas en la cárcel hasta que mueres. Sin embargo, en 2003, un tribunal de apelación anuló su condena porque no se le había concedido una audiencia de competencia mental antes del juicio. Tate se declaró culpable de asesinato en segundo grado y aceptó el acuerdo que había rechazado previamente, que incluía 1 año de arresto domiciliario y 10 años de libertad condicional. En septiembre de 2004, Tate fue encontrado fuera de su casa con un cuchillo, en violación de su libertad condicional. En mayo de 2005, Tate fue acusado de atraco a mano armada, robo con lesiones y violación de la libertad condicional por atracar a un repartidor de pizzas a punta de pistola. Se declaró culpable de posesión de armas, lo que rompió su libertad condicional, y fue condenado a 30 años de prisión. Al igual que el caso de Lionel Tate, la siguiente entrada se refiere a otro asesinato de finales de los 90. Joshua Phillips. El 3 de noviembre de 1998, Joshua Earl Patrick Phillips, de 14 años,
Asesinó a su vecina de 8 años, Maddie Clifton, en Jacksonville, Florida. Phillips afirmó que había golpeado accidentalmente a Clifton en el ojo con una pelota de béisbol. Asustado de que su maltratador padre se enfadara, la arrastró hasta su casa y la escondió bajo su cama de agua. Cuando recobró el conocimiento y empezó a gemir, retiró el colchón y la apuñaló en el pecho y el cuello con un cuchillo. Esa misma noche, Phillips se unió a la búsqueda de Clifton, que duró 6 días. El 10 de noviembre, su madre, Melissa Phillips, descubrió el cadáver de Clifton bajo su cama y llamó a la policía. Phillips fue detenido en la escuela y confesó el asesinato a las pocas horas. Phillips fue juzgado como adulto y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Estoy seguro de que el día del juicio final tú, Joshua Old Patrick Phillips, recibirás una condena mucho más dura. Hasta ese día, es sentencia de este tribunal que seas entregado por el sheriff del condado de Polk a la custodia del Departamento Correccional del Estado de Florida para ser confinado en prisión sin el beneficio de la libertad condicional por el resto de tu vida natural. El padre de Phillips, Steve, dirigió su ira y dolor hacia la familia de Maddie. Que el Estado procese a una niña de 14 años por asesinato en primer grado es ridículo y obsceno. El señor Shorstein y el señor Clifton deberían avergonzarse de este asunto. Sus acciones fueron cuidadosamente tramadas por la prensa para favorecer sus propios beneficios políticos. Melissa no entendía por qué Steve los culpaba por la situación de Josh. También pensó que el abogado de Josh, Richard Nichols, no se esforzó lo suficiente en la defensa de su hijo. También dijo que no creía que él hubiera cometido el crimen. No hay palabras para describir lo que sentí aquella mañana, y sigo aquí con la duda razonable en mi corazón de que Josh hiciera aquello por lo que fue condenado. No tengo dudas respecto a las lesiones cerebrales, pero sí tengo dudas razonables, en el sentido de que nunca en más de 15 años he visto a Josh violento con otro ser vivo. Por otro lado, la familia de Clifton expresó tristeza y alivio. El padre de Maddie reflexionó sobre no poder despedirse debido a los trámites funerarios. Quería desesperadamente ver a Maddie antes de que la enterraran. El director de la funeraria dijo que había pasado demasiado tiempo, que no quería recordar a Maddie de esa manera. No podía despedirme de ella. No podía besarla ni abrazarla. En el año 2000, Steve Phillips murió en un accidente de tráfico, y en 2017, la condena de Joshua Phillips se redujo a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Phillips también pidió disculpas a la familia de Maddie durante su juicio de resentencia. No pretendo conocer ni entender vuestro dolor ni comprender el vacío que he creado en vuestras vidas. Lo que sí puedo decir es que entiendo el dolor. Hice algo horrible. Lo siento mucho lo que pasó. La madre de Maddie, Sheila, dijo que no tenía interés en hablar con Phillips. Su hermana mayor, Jessica, habló después del resultado del juicio. Después de todos estos años tiene todos estos certificados y ahora es un monje y ha encontrado la paz con su vida, y eso es estupendo. Pero sigo sin poder hablar con Maddie. Sigo sin poder verla graduarse en el instituto, verla graduarse en la universidad, verla casarse. No puedo hacer nada de eso. La familia de Maddie había dicho anteriormente que sentían empatía por la familia Phillips. También negaron su culpa por no haber encontrado antes el cuerpo de Maddie. A diferencia de las 2 primeras entradas, la siguiente consiguió eludir por completo el tiempo de prisión. Isabella Guzmán. El 28 de agosto de 2013, Isabella Guzmán, de 18 años, apuñaló a su madre, June Mijoy, 79 veces en su casa de Aurora, Colorado. Isabella mantenía una relación problemática con su madre y tenía problemas de conducta desde la infancia. Cuando tenía 7 años, la enviaron a vivir con su padre, Robert Guzmán. Más tarde volvió a vivir con su madre y su padrastro, Ryan Hoy, pero tuvo problemas durante su adolescencia y acabó abandonando los estudios. Antes del asesinato, Guzmán empezó a faltarle al respeto a su madre. El 27 de agosto de 2013, tuvieron una pelea en la que Guzmán escupió en la cara a su madre. A la mañana siguiente, Hoy recibió un mensaje de Guzmán diciendo que pagaría. Asustada, la madre llamó a las autoridades. La policía informó a Guzmán de que su madre tenía derecho a echarla si no empezaba a mostrar respeto. Hoy también se puso en contacto con el padre de Guzmán, que vino a hablar con ella para que respetara a su madre. Sin embargo, esa noche, Hoy fue asesinada. Tras volver a casa del trabajo, Hoy informó a Ryan Hoy, su marido, de que iba a darse una ducha. Poco después, oyó el ruido de alguien que se caía, seguido de gritos. Subiendo corriendo las escaleras, se encontró con la puerta del baño cerrada y notó que se filtraba sangre por debajo de ella. Rápidamente corrió a llamar al 911. Cuando Ryan Hoy volvió arriba, vio a Guzmán abriendo la puerta con un cuchillo cubierto de la sangre de su madre.
encontró a Hoy desnuda en el suelo, cubierta de puñaladas, con un bate de béisbol a su lado. La habían apuñalado 31 veces en la cara y 48 en el cuello. Guzmán huyó, pero la policía la encontró al día siguiente en un garaje cercano. Fue detenida y acusada de asesinato en primer grado. Guzmán tuvo que ser llevada a la fuerza a su audiencia de acusación. Una vez en la sala, hizo caras extrañas a la cámara. A lo largo de la audiencia, Guzmán continuó sonriendo y haciendo muecas a la cámara, de vez en cuando mirando a la cámara de noticias, con una sonrisa cínica seguida de un ceño fruncido. En otra vista, vestida con un mono naranja y grilletes, volvió a sonreír y a hacer muecas a la cámara. Hacia el final, lloró y se señaló los ojos para resaltar sus lágrimas. En el juicio, Guzmán se declaró inocente por enajenación mental. Los médicos declararon que era esquizofrénica y que llevaba años teniendo delirios y alucinaciones. Creía que estaba apuñalando a alguien llamado Cecilia sin darse cuenta de que era su madre. El juez aceptó su declaración de demencia y la envió al Instituto de Salud Mental de Colorado, donde permanece. Incluso concedió una entrevista virtual desde este instituto. La pelea con mi madre fue terrible y resulté herida en el proceso. Tengo las cicatrices en las manos. No sé si puedes ver o no. Ya no soy un enfermo mental. No soy un peligro para mí mismo o para otros. Si pudiera cambiarlo o si pudiera volver atrás, lo haría. La siguiente entrada es un tirador escolar y maníaco homicida. Devin Erickson. El 7 de mayo de 2019, Devon Erickson, de 18 años, junto con otro tirador, hirió a 9 estudiantes en una escuela K2 STEM en el condado de Douglas, Colorado. Uno de los estudiantes, Kendrick Castillo, de 18 años, murió mientras intentaba detener a Erickson. Erickson y su cómplice, Alec McKinney, habían forzado una caja de armas en casa de Erickson y escondido 3 pistolas y un rifle en una mochila y una funda de guitarra antes de entrar en la escuela por una entrada no vigilada. Erickson fue a su clase de literatura británica, pero la abandonó tras quejarse de que se encontraba mal. Fue a la enfermería, pero volvió a clase 10 minutos después, donde Castillo le dejó entrar. Erickson sacó entonces una pistola y dijo a todos que no se movieran. Castillo empujó a Erickson contra una pizarra y otros 2 alumnos intentaron quitarle la pistola. Erickson disparó a Castillo y siguieron forcejeando. McKinney disparó desde el otro lado de la sala. Él y Erickson habían planeado que McKinney muriera, o bien por suicidio, o bien asesinado por Erickson, con lo que Erickson aparecería como un héroe. Erickson se enfrentaba a más de 2 docenas de cargos, entre ellos asesinato, intento de asesinato, robo e incendio provocado. Se declaró inocente y su juicio estaba previsto para 2020, pero se retrasó debido a la pandemia de coronavirus. El juicio de Erickson comenzó el 1 de febrero de 2021. Se le acusó de 44 delitos graves, incluidos 2 cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, posesión de un arma en el recinto escolar e imprudencia temeraria. Durante el juicio declararon 63 testigos, y solo 2 fueron llamados por la defensa. Incluso su cómplice, Alec McKinney, testificó en su contra. Todo se redujo a que a Devon no le gustaban los compañeros que tenía en esa clase, y a que dijo que ese era el lugar más idóneo para hacerlo, porque era donde la mayoría de los chicos que odiaba estarían al mismo tiempo. La defensa argumentó que Erickson no participó voluntariamente en el tiroteo y que su arma se disparó accidentalmente debido a espasmos musculares. También afirmaron que estaba afectado por el consumo de drogas y el sueño inadecuado. No es un monstruo, no es un demonio y no es malvado, es un adolescente confundido. La acusación rebatió estas afirmaciones preguntando si Erickson estaba lúcido el día del tiroteo y señalando que no había estudios que apoyaran la afirmación de la defensa sobre los espasmos musculares. También destacaron que Erickson tuvo 15 minutos a solas para informar a un adulto sobre el tiroteo. Tras 5 horas de deliberaciones, el jurado declaró a Erickson culpable de asesinato en primer grado y de otros 44 cargos. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. La emoción se apoderó de la sala cuando se leyó el veredicto. Los partidarios de las víctimas asentían con la cabeza en señal de aprobación y se felicitaban mutuamente, mientras una joven del lado del acusado sollozaba. El padre de Erickson tomó notas, y Erickson no mostró ninguna reacción visible. John Castillo, el padre de Kendrick, había querido que Erickson recibiera la pena de muerte. Después del veredicto, dijo que nadie podía entender realmente su dolor y pérdida. Es catártico. Pero cuando nos vamos a un hogar vacío sin nuestro hijo, y esa es la realidad. También nos enfrentamos a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, incontables años. Pero como también he dicho, ¿es eso justicia? Hemos visto al asesino de un bebé y de una madre.
La siguiente entrada en nuestra lista es alguien que asesinó a un policía. Jonathan Belton. El 28 de diciembre de 2008, Jonathan Belton, que tenía 16 años en ese momento, disparó y mató al oficial de seguridad pública de Oak Park, Mason Samborsky. Samborsky había dado el alto a Belton por conducir sin carné. En lugar de detenerlo, Samborsky se ofreció a llevar a Belton a casa. Cuando llegaron a un complejo de apartamentos, Belton intentó escapar, pero Samborsky lo atrapó. Se produjo un forcejeo, y Samborsky recibió un disparo con su propia arma. Más tarde, murió en el hospital. Belton fue condenado por asesinato de un agente de policía, asesinato premeditado en primer grado y uso de un arma de fuego durante un delito grave. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Las emociones aumentaron cuando la viuda del oficial Mason habló a la corte. Espero que algún día te arrepientas de lo que hiciste y te des cuenta de lo que podrías haber hecho de otra manera. Estás vivo y tu familia puede verte y hablar contigo. Nosotros no podemos ver ni hablar con Mason nunca más. No tenemos nada más que dolor y asombro de lo que podría haber sido nuestro futuro. Destrozaste mi felicidad, mis esperanzas y mis sueños. El juez describió el caso como profundamente personal y una tragedia para todos los implicados. No pudo aprobar la petición de Jonathan de reunirse en privado con su familia, pero le permitió dirigirse a ellos en audiencia pública. Sabemos lo que ocurrió realmente. Sé lo que realmente sucedió. La idea de lo que realmente sucedió. Los amo hasta la muerte. Yo también os quiero. Y voy a veros a todos pronto. En 2022, la sentencia de Belton fue acortada de 40 a 70 años, dándole una oportunidad de libertad condicional. Este cambio se produjo debido a las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos en 2012 y 2016, que determinaron que las sentencias de cadena perpetua obligatorias para menores iban en contra de la Constitución. En la nueva vista, Belton se dirigió al juez y a la familia de Samborsky, expresando su remordimiento por sus acciones durante los últimos 13 años. Reconoció haber causado la muerte del agente Mason Samborsky y admitió que no había pasado un solo día sin pensar en ello. Belton describió su decisión de matar a Samborsky como irracional y reconoció que Samborsky simplemente estaba haciendo su trabajo. Admitió que todas sus decisiones fueron equivocadas y subrayó que no había justificación para sus actos. Belton pidió disculpas a la familia de Samborsky y reconoció que nunca tuvo intención de matarlo. Sarah Samborsky Batora y Ken Samborsky también se dirigieron al tribunal, instando al juez a mantener la condena original de Belton a cadena perpetua sin libertad condicional. Sarah hizo hincapié en que nada había cambiado desde la sentencia inicial y que la decisión de Belton de asesinar a Mason había alterado sus vidas, robándoles su futuro y su felicidad. Ken se hizo eco de estos sentimientos, afirmando que no podía haber segundas oportunidades, ya que a Mason se le habían negado. La juez Riley Chabot admitió haber tenido dificultades con la decisión, pero tuvo en cuenta la juventud de Belton en el momento del crimen. La siguiente entrada cometió un asesinato a sangre fría de su profesor. Willard Miller. El 2 de noviembre de 2021, dos jóvenes de 16 años, Willard Miller y Jeremy Goodale, golpearon mortalmente a su profesora de español de 66 años, Nohema Graber, con un bate de béisbol. Miller estaba molesto por una baja calificación que obtuvo en la clase de Graber, que estaba afectando a su GPA. Más tarde, ese mismo día, Miller y Goodale planearon tender una emboscada a Graber en el parque Chautauqua, donde ella solía ir a dar un paseo nocturno. Cuando Graber llegó al parque, los dos chicos la emboscaron, golpeándola con un bate de béisbol y causándole heridas mortales. A continuación, ocultaron su cuerpo bajo una lona, una carretilla y traviesas de ferrocarril. Después, condujeron la furgoneta de Graber y la abandonaron al final de un camino rural. Un testigo que recibió una llamada desde el teléfono de Goodale los recogió allí. Más tarde, Goodale declaró que habían planeado el asesinato durante unas 2 semanas. Goodale entendió que Miller planeaba matar a la señora Graber. El 2 de noviembre de 2021, me reuní con Willard Miller en Chautauqua Park. Comprendí que tenía la intención de matar a la señora Graber. Explicó que Miller golpeó a Nohema Graber y luego ambos la apartaron del sendero. Goodale también la golpeó, causándole la muerte. Luego se deshicieron de las pruebas que encontraron. Cheney había traído un bate, entre otras cosas, para llevar a cabo el asesinato, y después de golpear a Nohema Graber, la apartamos del sendero, donde yo la golpeé, y murió. Los chicos fueron arrestados 2 días después del asesinato. Miller y Goodale fueron acusados de asesinato en primer grado y conspiración para cometer un delito con fuerza.
como tenían 16 años en el momento del asesinato, fueron juzgados como adultos. Miller afirmó en un primer momento que no había tenido nada que ver con la muerte de Graver, pero más tarde admitió que estaba al corriente de todo lo ocurrido sin participar activamente. Los fiscales, sin embargo, argumentaron que las pruebas indicaban que ambos adolescentes estaban implicados en el ataque. Miller fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 35 años, una pena superior a los 30 años recomendados por los fiscales. El acusado Willard Noble Cheney Miller debe ser condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 35 años. Goodall fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años, como habían solicitado los fiscales. Durante la sentencia de Miller, el juez Sean Showers señaló que las acciones de Miller causaron la muerte de Nohema Graver, dejando un vacío irreemplazable para su familia. El juez señaló que Miller tuvo suerte de que la ley de Iowa no permitiera la cadena perpetua sin libertad condicional, ya que habría sido una seria consideración. Esos actos provocaron la pérdida intencionada de vidas humanas de forma brutal. No hay excusa. No hay un problema social sistémico que explique o justifique sus actos. La familia de Graver expresó su satisfacción por las sentencias. El siguiente es un adolescente muy joven que acabó trágicamente con la vida de otro bebé. Eric Smith. El 2 de agosto de 1993, Eric Smith, de 13 años, asesinó a Derrick Roby, de 4 años, en Savona, condado de Steuben, Nueva York. Roby caminaba solo hacia un campamento de verano en un parque local cuando Smith lo atrajo hacia una zona boscosa cercana. Allí, Smith estranguló a Roby hasta que perdió el conocimiento y luego lo golpeó con una gran roca. Después, vertió Kool-Aid de la fiambrera de Roby en sus heridas. La muerte de Roby se atribuyó a lesiones en la cabeza, causadas por un traumatismo, por objeto contundente y asfixia. Smith iba en bicicleta al mismo campamento de verano cuando vio a Roby. Tras matarlo, regresó al campamento. Cuando la madre de Roby fue a recogerlo más tarde, se dio cuenta de que no había llegado hasta allí. Fueron necesarias 4 horas de búsqueda antes de encontrar el cuerpo de Roby. 6 días después, el 8 de agosto de 1993, Smith confesó a su madre haber matado a Roby. La familia Smith notificó rápidamente a la policía esa misma noche. Smith fue el acusado de asesinato más joven juzgado como adulto en la historia del estado de Nueva York. Se sometió a pruebas médicas exhaustivas que no revelaron razones claras para sus actos violentos. Un psiquiatra de la defensa afirmó que padecía un trastorno explosivo intermitente, una enfermedad que provoca una violencia impredecible. Sin embargo, el experto de la acusación le diagnosticó TDAH, ofreciendo una perspectiva diferente. Smith fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y recibió una sentencia de cadena perpetua, la pena máxima para asesinos juveniles en aquel entonces. El caso saltó a los titulares nacionales debido a las edades del asesino y de la víctima. Sabía que tenía un problema con la ira. Sabía que lo haría. Podría estar, ya sabes, feliz o afortunado ahora, y alguien me enfadaría. El padre de Smith contó cómo su hijo se acercó a él en la cocina, visiblemente molesto y apretando los puños. Recuerdo que se me acercó en la cocina. Estaba muy alterado. Apretaba el puño y temblaba. Me dijo, «Papá, necesito ayuda. Siento que quiero hacer daño a alguien». Le dije, «Espera, déjame explicarte algo. Cuando me enfadaba, cuando tenía tu edad, lo mejor que podía hacer era coger la bolsa de nuestro granero y empezar a golpearla». La madre de Smith dijo que no excusaba las acciones de su hijo, pero que seguía queriéndole profundamente porque era su hijo. Ella describió el dolor de perderlo como sentirse como perder su propia vida. No le excuso de ninguna manera por lo que ha hecho, pero sigo queriéndole. Es mi hijo. He perdido a mi hijo. He perdido mi vida. Primero fue recluido en un centro de menores y trasladado a una prisión de adultos cuando cumplió 21 años. A Smith se le denegó la libertad condicional 10 veces entre 2002 y 2020. Tras pasar 27 años en prisión, se le concedió la libertad condicional en octubre de 2021 y fue puesto en libertad en febrero de 2022. La siguiente entrada es un adolescente sin remordimientos que asesinó cruelmente a su profesor. Philip Chisholm. El 22 de octubre de 2013, Philip Chisholm, de 14 años, violó y mató a su profesora de álgebra de 24 años, Colleen Ritzer. Ritzer le había pedido a Chisholm que se quedara después de clase. Otro estudiante presente dijo que Ritzer trató de hablar con Chisholm sobre su reciente mudanza de Clarksville, Tennessee, a Danvers, Massachusetts.
Chisholm se enfadó visiblemente, así que Ritzer cambió de tema. Poco después, Ritzer salió del aula y se dirigió al baño. Las imágenes de vigilancia mostraron a Chisholm observándola desde la puerta del aula, y luego poniéndose guantes y una capucha antes de seguirla. Unos minutos después, salió del baño llevando los pantalones negros de Ritzer. Chisholm robó a Ritzer su teléfono, su tarjeta de crédito y su ropa interior antes de violarla. También la apuñaló 16 veces en el cuello con un cúter. Después, arrastró su cuerpo en un contenedor hasta una zona boscosa, donde volvió a violarla, esta vez con una rama. Chisholm utilizó la tarjeta de crédito de Ritzer para comprar una entrada de cine. Al día siguiente, la policía lo encontró caminando por una autopista cerca de Danvers, con un cuchillo y una mochila que contenía un cúter manchado de sangre, el bolso de Ritzer y la ropa interior de ella. Cuando le preguntaron por la sangre, admitió que era de Ritzer y dijo que estaba enterrada en el bosque. Chisholm fue juzgado como adulto y declarado culpable de asesinato en primer grado, robo a mano armada y violación. Por la presente, se ordena que sea internado en el Departamento de Servicios Juveniles hasta la edad de 21 años y, además, internado en la Institución Correccional de Massachusetts en Cedar Junction por un periodo no inferior a 25 años ni superior a cadena perpetua. Fue condenado a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 40 años. Por la presente, se ordena que sea internado en el Departamento de Servicios a la Juventud hasta la edad de 21 años y, además, internado en la Institución Correccional de Massachusetts en Cedar Junction por un periodo no inferior a 40 años. Y, en abril de 2024, Chisholm también se declaró culpable de otro cargo de agresión de 2014, en el que intentó asfixiar y matar a una trabajadora de los servicios para jóvenes. Fue condenado a entre 17 y 20 años por esto, que se cumplirá al mismo tiempo que su cadena perpetua por el asesinato de Ritzer. Si hay alguien en esta lista con quien puedas simpatizar, es la siguiente entrada. Kenneth Young. El 1 de junio de 2000, Kenneth Young, de 14 años, fue obligado por el traficante de drogas de 24 años de su madre, Jacques Bethea, a ayudar en varios robos a mano armada. Bethea organizaba los delitos y portaba una pistola mientras Young le ayudaba. Durante uno de los robos, Bethea amenazó con violar a una de las víctimas, pero Young le convenció de que no lo hiciera. Nadie resultó herido durante los robos, pero el trauma para los implicados fue inconmensurable. Young y Bethea fueron capturados rápidamente, y Young fue juzgado como adulto. Aunque se trataba de su primer delito grave, recibió 4 cadenas perpetuas, lo que le aseguraba que pasaría toda su vida en prisión. La sentencia de Young no fue inusual. En 2014, más de 2.000 menores en Estados Unidos cumplían cadena perpetua, tanto por delitos no letales como por homicidio. Varios estados cambiaron sus leyes para procesar a más menores como adultos, debido al aumento de delitos violentos cometidos por jóvenes. En 2010, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que condenar a menores a cadena perpetua por delitos distintos del homicidio era inconstitucional. Esta decisión permitió que 77 reclusos de Florida, entre ellos Young, pudieran optar a la libertad anticipada. El juez que condenó a J. Rogers Pagent admitió un error de hace una década. Por aquel entonces, creía que Young probablemente sería puesto en libertad anticipada, como la mayoría de los menores. Sin embargo, el juez aclaró que nunca fue su intención durante la sentencia que el señor Young no pudiera optar a la libertad durante 11 años. No fue mi intención en el momento de dictar sentencia que el señor Young nunca fuera considerado para la excarcelación. Los abogados de Young argumentaron que había demostrado rehabilitación y madurez, abogando por su liberación inmediata. También presentaron pruebas que sugerían que Young tuvo un papel menor en los delitos en comparación con Bethea. Sin embargo, la fiscalía desestimó las alegaciones de Young de que Bethea le había coaccionado amenazando a su madre, ya que no había hablado de ello durante el juicio original. También argumentaron que su rehabilitación no debía tenerse en cuenta a la hora de determinar su nueva condena. La difícil situación de Young suscitó reacciones encontradas. Algunas de sus víctimas se mostraron partidarias de su puesta en libertad, mientras que otras, junto con el fiscal, defendieron la pena original. La madre de Young, Stephanie, también pidió al tribunal que liberara a su hijo, apelando a la compasión del juez. Mencionó haber rezado y buscado el perdón para ella y para su hijo. Young dijo al tribunal que se arrepentía todos los días. Ha pasado 11 años en prisión y ha aprovechado todas las oportunidades para mejorar. Subrayó que había cambiado mucho respecto a lo que era antes. Expresó su deseo de pedir perdón a su víctima por sus actos. Asumo la responsabilidad de mis actos y de mi papel en estos delitos.
He vivido arrepentido todos los días como ser humano civilizado por estos delitos. Tengo que tener fe. Hay que tenerla. No soy un monstruo ni una persona que no intenta cambiar. El juez Daniel Slit escuchó atentamente y luego informó a Young de que hoy no recibiría el regalo de la libertad. No la recibirá, señor, porque no se la merece. La nueva sentencia de Young es de 30 años de prisión, con crédito por el tiempo ya cumplido, seguido de 10 años de libertad condicional. Finalmente, la última entrada de esta lista es un asesino de bebés que acabó cruelmente con la vida de un indefenso niño de 2 años. Dylan Schumacher. El 19 de marzo de 2013, Dylan Schumacher, de 16 años, mató a golpes al hijo de 2 años de su novia, Austin Smith. Schumacher estaba cuidando a Smith y a su hermano de 3 meses, mientras su novia estaba en el trabajo. Cuando Smith no paraba de llorar, Schumacher le abofeteó, le dio unos azotes y le golpeó la cabeza contra el suelo. A continuación, propinó a Smith varios puñetazos en la cabeza a través de una almohada. Las lesiones de Smith incluyeron rotura de vasos sanguíneos y hemorragia cerebral interna. Murió de una lesión axonal difusa. Schumacher dijo inicialmente a su novia que Smith se había caído, pero los mensajes de texto revelaron que le había infligido las lesiones durante varias horas. Durante ese tiempo, también estuvo ocupado con otras actividades comerciales y sociales, incluida la venta de drogas y la concertación de una cita sexual. Schumacher fue juzgado como adulto y condenado por asesinato en segundo grado. El registro mostrará que admitió que el 23 de julio de 2013 y una llamada telefónica a su madre desde el centro de detención declaró: «Y tengo una cita del reportero de la corte, soy una rubia de 16 años. Probablemente todo lo que tengo que hacer es llorar delante del jurado y van a sentir lástima por mí». Fue condenado de 25 años a cadena perpetua. Sin embargo, en 2016, un tribunal de apelación redujo su sentencia a 18 años a cadena perpetua, dictaminando que la sentencia original era excesivamente dura dada su corta edad, la falta de condenas previas y su historial de problemas de salud mental. Durante el juicio, Schumacher lloró y pidió perdón a la madre de la víctima y a los miembros del jurado, diciendo que no quería matar a Smith. No quería hacerle daño. Sin embargo, su disculpa no fue aceptada por la madre de la víctima, Ashley, ni por el jurado. Si te ha gustado este video, haz clic en la tarjeta que aparece ahora mismo en tu pantalla para ver más videos.